Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a hacer un repaso de la enorme cantidad de futbolistas que van a perderse el Mundial de Qatar. Lamentablemente la fecha que se ha elegido para disputar esta Copa del Mundo no ha sido la adecuada en relación a que los jugadores, si bien llegan a la mitad de competencia, la realidad es que ha habido muchas más lesiones que las que normalmente hay en la previa de un Mundial, y hay muchos jugadores, algunos de ellos muy pero muy importantes, que lamentablemente se perderán este Mundial. Vamos a comenzar con el que ven en pantalla, que quizás sea el más importante para una selección en sí, porque Sadio Mané, luego de muchas idas y vueltas, finalmente no será parte de esta Copa del Mundo para Senegal. El cuerpo técnico del combinado nacional africano confirmó que el delantero del Bayern de Múnich no será parte de la nómina definitiva, más allá de que en primera instancia el DT de Senegal, Aliou Cissé, lo había incluido en la lista de 26 futbolistas. Senegal pierde un hombre importantísimo a causa de esta molestia muscular que había sufrido antes de que saliera la lista de 26 en un partido en el cual estaba defendiendo la camiseta del Bayern de Múnich. Senegal se queda sin su mayor figura y Mané no podrá disputar su segunda Copa del Mundo. Antes de continuar, quiero decir que el orden de los futbolistas en esta lista no está en ningún orden en especial, simplemente son todos los jugadores que se van a perder la Copa del Mundo. No están tampoco ordenados por selección, simplemente, como dije y lo repito, son todos los futbolistas que no van a formar parte del Mundial. Seguimos con José Luis Gallá, lateral izquierdo de la selección española, uno de los últimos que lamentablemente ha sido dado de baja para esta Copa del Mundo. En la previa del último amistoso de España para este Mundial de Qatar, sufrió un esguince en su tobillo derecho y por ende se va a perder la Copa del Mundo. Lo reemplazará en esta oportunidad Alejandro Balde, lateral izquierdo del Barcelona de España. El siguiente nombre es Nicolás González, futbolista de la Fiorentina, mediocampista, lateral, delantero, todo por el sector izquierdo puede hacer Nico. Sin embargo, lamentablemente terminó siendo desafectado por una lesión muscular. Ya se estaba recuperando de un desgarro que había sufrido en uno de los últimos encuentros con el conjunto italiano. Formó parte en definitiva de la lista de 26 que dio Lionel Scaloni, pero lamentablemente luego del partido que disputó Argentina contra Emiratos Árabes Unidos en una de las prácticas posteriores, volvió a entrenarse, lo exigieron claramente porque Scaloni no quería tener nada librado al azar y lamentablemente se volvió a lesionar. Nico González queda fuera de este Mundial de Qatar. Argentina llamó en su reemplazo al jugador del Atlético Madrid de España, Ángel Correa. Y vamos con otro jugador argentino, estamos hablando de Joaquín Correa. En la misma jornada que el combinado nacional albiceleste anunció la baja de Nico González, también se confirmó la desafectación de Joaquín Correa debido a una lesión en la rodilla izquierda. Quizás lo de Correa llama bastante más la atención porque Nico González no había formado parte del amistoso contra Emiratos Árabes Unidos, mientras que Joaquín Correa sí había jugado el segundo tiempo y de hecho había convertido el quinto y el último tanto. Sin embargo, Scaloni había quedado bastante desconforme con cómo participaron los futbolistas que ingresaron en el segundo tiempo, por lo que en la práctica del jueves finalmente se terminó de confirmar que Correa continúa con una molestia, por lo que el entrenador lo bajó de la lista mundialista. En su lugar ingresa el jugador del Atlanta United de los Estados Unidos, Thiago Almada. Y vamos con otro que formaba parte de la lista definitiva de 26, pero que lamentablemente tuvo que salir de la nómina final. Estamos hablando de Christopher Nkunku, futbolista francés. A tan solo días de que comience la Copa del Mundo, el seleccionado galo, que estará buscando la defensa del título, sufre otra baja importante. El hombre de ataque del Leipzig de Alemania y máximo goleador de la actual Bundesliga padece un esguince de rodilla causado por una entrada de un mismo compañero de Eduardo Camavinga, obviamente sin intención de lesionar, durante la práctica del equipo de este martes 15 de noviembre, y debió obviamente ser dado de baja. Francia, si bien Nkunku no era titular, pierde un jugador que estaba pasando por un excelente momento y por un futbolista que era una muy buena pieza de recambio para los segundos tiempos. Vamos ahora con otro jugador de la selección francesa. Estamos hablando de Presnel Kimpembe, actual defensor central del Paris Saint-Germain, campeón del mundo en Rusia 2018, pero que lamentablemente no se recuperó del todo de una lesión y se perderá este Mundial de Qatar. Había formado parte de la lista de 26 definitiva que dio Didier Deschamps, pero lamentablemente lo terminaron dando de baja porque no se encuentra en las mejores condiciones físicas. En su lugar viajará el defensor central de Mónaco, Axel Disasi. Kimpembe era una fija
fija en el 11 titular, por lo menos en este esquema de 3 defensores con 2 carrileros que estuvo proponiendo Deschamps en el último tiempo, pero lamentablemente, lo repito, es otra baja para la selección francesa. Y vamos ahora con el primer arquero de esta lista. Estamos hablando de Bartłomiej Dragowski, guardameta que defiende el arco de la selección polaca, pero que obviamente no va a poder ir a esta Copa del Mundo. A una semana del inicio del Mundial, el arquero que defiende el arco del Spezia de Italia sufrió una muy dura lesión que no solamente lo va a marginar de la cita mundialista, sino que seguramente también lo deje afuera de gran parte del primer semestre del 2023. Se retiró en camilla en aquel partido por la última jornada antes de que empiece el Mundial de la Serie A y, como dije, no va a poder ser parte del plantel de Polonia. La realidad es que no iba a ser el arquero titular, pero aún así era una muy buena pieza de recambio y ya hace tiempo que venía siendo convocado por su entrenador. Nos mudamos ahora a Alemania para hablar de Florian Wirtz, mediocampista ofensivo del Bayer Leverkusen con 4 partidos en la selección alemana antes de cumplir los 20 años. Es un futbolista que hace ya bastante tiempo se sabe que no iba a formar parte del Mundial de Qatar, por lo menos hace 2 meses aproximadamente. Hicieron todo lo posible porque llegue, pero no pudo recuperarse a tiempo. Sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en marzo de este 2022, ya lleva 8 meses lesionado, no juega desde entonces. Hicieron, como dije, todo lo posible para que pudiera estar, apuraron su recuperación, pero lamentablemente Hans Flick ha decidido no llevarlo. Obviamente no tenía ningún minuto encima con el equipo alemán y mucho menos iba a formar parte de la lista definitiva para el Mundial de Qatar. Y vamos ahora con otro futbolista alemán cuyo nombre es mucho más reconocido, es Marco Reus, el mediocampista ofensivo, delantero por afuera del Borussia Dortmund. Ya lleva 48 partidos con la selección alemana, faltó al Mundial de Brasil 2014, Copa del Mundo en la cual justamente el combinado teutón se coronó campeón del mundo. En aquella oportunidad se había lesionado en una semana antes de que empiece ese mundial y la historia lamentablemente para él se repitió en este 2022. Fue al Mundial de Rusia, todos sabemos que a Alemania no le fue bien, pero en este Mundial de Qatar sufrió una lesión del ligamento lateral de un tobillo. Es por eso que no va a poder formar parte nuevamente de la selección alemana en una Copa del Mundo. Ya es el segundo de 3 mundiales en los que pudo participar, a los que Roy lamentablemente no pudo ni podrá ir. Y vamos ahora con otro arquero que está llamado a ser uno de los arqueros del futuro de la selección francesa. Como ya sabemos, en la lista de 26 definitiva, Didier Deschamps puso a los mismos 3 guardametas que salieron campeones en el Mundial de Rusia. Sin embargo, en un principio la idea no era esa, porque Mac Maignan, arquero del Milan, era uno de los 3 guardametas que iba a luchar por estar en la lista de 26. Sin embargo, Stefano Pioli, entrenador del equipo italiano, indicó que el arquero habitual suplente en su selección no estará disponible hasta enero con su club. Maignan sufrió una lesión muscular en la pantorrilla izquierda que lo marginó de la cita mundialista y también de los últimos partidos con el Milan, por lo que lamentablemente para él no podrá ser parte de lo que hubiera sido su primera Copa del Mundo. Vamos ahora para Inglaterra para hablar de Reece James, el lateral derecho del Chelsea. Sufrió una lesión en la rodilla en el partido que su equipo jugó con el Milan en Italia por una jornada de la Champions League el martes 11 de octubre. Ya pasó más de un mes y lamentablemente ha quedado obviamente afuera de la lista para defender a Inglaterra en este Mundial de Qatar. Un par de días más tarde de que se conociera la lesión, el departamento médico del club de Londres informó que se trató de una distensión de ligamentos, por lo que ya a partir de esa fecha, Gareth Southgate, el entrenador del combinado nacional británico, descartó al marcador de punta diestro para esta Copa del Mundo y optó por llevar a otros futbolistas. Vamos ahora con un sudamericano, con Philippe Coutinho. El mediocampista brasileño sufrió una lesión en un cuádriceps, según lo que reveló el propio entrenador de su actual equipo, el Aston Villa, Unai Emery, que avisó en su momento, luego del partido en el cual Coutinho se lesionó, que no iba a jugar hasta después del parón por selecciones, lo que ya a partir de esa fecha uno lo descartaba para ir al Mundial. Y obviamente, y más allá de que sea una lesión muscular quizás no tan grave, la realidad es que lo mantendría fuera de las canchas entre 21 y 28 días, es decir, entre 3 y 4 semanas, que justamente es lo que dura de la Copa del Mundo, por lo que Tite, seleccionador de Brasil, lo ha sacado definitivamente de la lista de 26.
Continuamos con una de las bajas más importantes en cuanto a nombre se refiere, teniendo en cuenta de que Paul Pogba había sido campeón y titular con Francia en el Mundial de Rusia 2018. Es cierto que en este último tiempo, con su nuevo club, recordemos que cambió de equipo a mitad de año, pasó del Manchester United a la Juventus, no ha jugado prácticamente nada, pero en la selección francesa ya lleva 91 partidos y lamentablemente para él sufrió una lesión en los meniscos de su rodilla derecha a fines de julio y luego de elegir no operarse en primera instancia, terminó pasando por el quirófano a inicio de septiembre con el objetivo que en 2 meses podía recuperarse para formar parte de la lista definitiva de Francia para este mundial. Sin embargo, su representante confirmó el último día de octubre que finalmente no estará en la Copa defendiendo el título con el seleccionado galo. Vamos ahora con Mauro Arambarri, otro sudamericano, jugador uruguayo, por una lesión en uno de sus tobillos, por lo que tendrá que ser operado. Por lo menos cuando estoy haciendo este video todavía no ha sido intervenido quirúrgicamente, pero seguramente lo haga. Lamentablemente el volante uruguayo, que era muy tenido en cuenta por Diego Alonso, entrenador del combinado nacional charrúa, se perderá la Copa del Mundo. El mediocampista del Getafe estará ausente por unos 4 meses, por lo que no únicamente se va a estar perdiendo el Mundial de Qatar, sino también todos los primeros partidos que debería estar disputando con el conjunto español en los primeros meses del 2023. Y vamos ahora con un futbolista también muy importante para su selección. Estamos hablando de Diogo Jota, jugador portugués del Liverpool, y según había confirmado en su momento el entrenador del equipo rojo, Jürgen Klopp, el portugués se ausentaría de la Copa del Mundo. El atacante sufrió una lesión en la pantorrilla, la que requirió cirugía, por lo que obviamente Fernando Santos, entrenador de la selección portuguesa, lo descartó de la Copa del Mundo, inclusive antes de dar la lista de 26 definitiva. A pesar de esto, está claro, Portugal tiene muchas variantes en ese puesto, pero aún así la baja de un Diogo Jota que llegaba en un muy buen nivel desde el Liverpool es muy importante para la selección de Portugal. Vamos ahora con un jugador de los Países Bajos, con Georginio Wijnaldum, el centrocampista neerlandés que disputó el Mundial 2014. Obviamente no jugó la Copa del Mundo de Rusia porque Países Bajos no clasificó a aquella competencia. Jugó 86 partidos en total con su selección, pero no podrá estar en el Mundial de Qatar. A fines de agosto, el futbolista de la Roma sufrió una fractura en la tibia de la pierna derecha que obviamente le impide recuperarse a tiempo. No solamente se perdió los meses previos de esta Copa del Mundo y también obviamente se perderá el Mundial, sino que tampoco estará a disposición de José Mourinho, el entrenador del conjunto italiano, para los primeros meses de cara al 2023. Y vamos con otra baja importantísima para Francia. Ya es el quinto jugador francés que menciono en esta lista. Anteriormente había hablado de Nkunku, había hablado de Kimpembe, había hablado de Magnan y había hablado de Pogba. Y ahora toca hablar de N'Golo Kanté. Según la información del medio importante del KIP, el viernes 14 de octubre, el mediocampista, campeón del Mundial de Rusia 2018, se perderá este torneo en Qatar. El volante de 31 años se resintió de una lesión en los isquiotibiales de la pierna derecha y la recuperación no será a tiempo para la competición más importante del planeta. Didier Deschamps obviamente no lo incluyó ni en la lista preliminar ni tampoco en la nómina definitiva de 26 futbolistas. Seguimos con Joao Rojas, futbolista ecuatoriano. Vamos con otro jugador sudamericano. El delantero de Rayados de Monterrey sufrió lamentablemente la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda a fines de julio de este 2022 y por eso obviamente los tiempos no dan para que pueda jugar este mundial con el seleccionado ecuatoriano de la mano de su entrenador, de Gustavo Alfaro. A los 25 años, Rojas tiene 8 partidos con la selección de Ecuador y había sido titular en un encuentro de eliminatorias en el mes de marzo. Y obviamente Alfaro lo tenía muy bien en cuenta, quizás no para estar desde el arranque, pero sí para formar parte de la lista de 26 y, como dije, lamentablemente no podrá participar de esta cita mundialista. Y vamos ahora con el segundo jugador africano de toda esta lista. Empecé hablando de Sadio Mané y si bien este no juega en la misma selección que el recién mencionado, Tariq Tissoudali, futbolista de Marruecos, uno de los delanteros que utilizó el seleccionado africano, no podrá ir al Mundial de Qatar. Lamentablemente se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha a fines de julio. Recordemos que Tissoudali es nacido en los Países Bajos y juega para el Gen de Bélgica. Solamente jugó 6 partidos para Marruecos, pero había anotado 2 goles claves en la última fase
fase de las eliminatorias en marzo de este 2022. Obviamente, y vuelvo a repetir, no podrá formar parte de este Mundial de Qatar con el conjunto marroquí porque los tiempos no dan para que fuera incluido en la lista de 26. Vamos ahora con otro jugador brasileño, el segundo de esta lista. Estamos hablando de Diego Carlos, el ex defensor del Sevilla, ahora en el Aston Villa, que pagó 31 millones de euros en este último mercado de pases por su fichaje. Todavía no debutó con la selección de Brasil mayor, pero ya había sido llamado por una convocatoria a fines de 2020 y también fue campeón olímpico en el año 2021. Por su gran nivel, claramente podía pelear por un lugar en el Mundial, teniendo en cuenta que había 3 centrales ya con el puesto asegurado: Thiago Silva, Marquinhos y Militao, pero el cuarto zaguero, que terminó siendo Bremer de la Juventus, era un puesto que estaba en duda. Diego Carlos podría pelear por ese lugar, pero lamentablemente solo alcanzó a disputar 2 partidos en la Premier League hasta romperse el tendón de Aquiles de la pierna izquierda a mediados de agosto, por lo que obviamente Tite no lo incluyó en la lista definitiva. Nos vamos ahora para Norteamérica para hablar de Miles Robinson, futbolista que representa a la selección estadounidense. El defensor del Atlanta United era una fija en la zona defensiva del conjunto norteamericano, pero lamentablemente se rompió el tendón de Aquiles de la pierna izquierda en mayo de este 2022. Y si bien hizo todo lo posible para recuperarse porque los tiempos estaban muy justos, la recuperación estimada para esta clase de lesiones es de aproximadamente entre 5 y 6 meses. Lamentablemente no pudo ponerse bien físicamente, si bien ya ha empezado a realizar algunos entrenamientos, no ha formado parte de la lista de 26 definitiva de Estados Unidos para ir al Mundial de Qatar. Vamos ahora con Jakub Moder, jugador que representa a la selección polaca. El centrocampista que hoy por hoy está jugando en el Brighton de Inglaterra con 23 años y ya 20 partidos en su combinado nacional, se rompió el ligamento anterior cruzado de la rodilla izquierda en abril de este 2022 y lamentablemente no pudo recuperarse a tiempo. Si bien es cierto que los tiempos estaban dados más o menos como para que pudiera estar, finalmente no fue incluido en la lista de 26, no ha jugado partidos con su actual equipo y esa fue una de las principales razones por las cuales ni siquiera se han apurado en tratar de meterlo en la nómina final. Y ahora toca hablar quizás de uno de los menos conocidos de esta lista, Rhys Norrington-Davies, jugador que se desempeña para la selección de Gales. Lamentablemente sufrió una lesión muscular mientras estaba defendiendo la camiseta de su equipo, el Sheffield United, en Inglaterra, y es por eso que lamentablemente se ha quedado fuera de la Copa del Mundo. Para el entrenador galés era una fija en el 11 titular y es por eso que su baja, si bien es cierto, no es tan reconocida por el mundo del fútbol en general, porque no es un jugador verdaderamente reconocido, es muy importante para su seleccionador y es por eso que se va a sentir mucho en la selección galesa. Y vamos ahora con uno que sí es conocido, con Timo Werner, que se lesionó hace poquito. Lamentablemente iba a formar parte de la selección alemana en esta Copa del Mundo, pero el atacante del Leipzig se lesionó este 2 de noviembre. Fue reemplazado apenas empezado el duelo entre su actual equipo y el Shakhtar Donetsk de Ucrania por la última fecha de la fase de grupo de la UEFA Champions League. Un fuerte cruce lo dejó resentido en su tobillo izquierdo, fue atendido y reingresó, pero unos segundos más tarde no pudo aguantar el dolor y lamentablemente pidió el cambio. Finalmente, al día siguiente se confirmó una muy mala noticia: rotura ligamentaria en el tobillo, lo cual lo llevará a perderse el Mundial y también los primeros partidos con su actual equipo de cara al 2023. Y vamos ahora con un futbolista que iba a ser titular en esta Copa del Mundo en un principio. Estamos hablando de Ben Chilwell, lateral izquierdo de 25 años que defiende la camiseta del seleccionado inglés. Disputó el último partido de la fase de grupos con el Chelsea en condición de local frente al Dinamo Zagreb de Croacia. Sin embargo, en el tiempo ya de descuento sintió una molestia en el tendón de la corva de su muslo izquierdo en una carrera por el balón. Luego de los exámenes pertinentes se determinó una gravedad bastante importante en lo referido a su lesión, por lo que no solamente se va a perder este Mundial de Qatar, una baja muy sensible para Gareth Southgate, sino que también estará fuera del campo de juego por lo menos hasta el mes de febrero. Vamos ahora con otro arquero, el tercero de esta lista. En esta oportunidad es Maxime Crepeau, el guardameta de la selección canadiense. El arquero de Los Ángeles Fútbol Club sufrió una durísima lesión nada más y nada menos que en la final de la MLS, que su equipo lograría ganarle posteriormente al Philadelphia United.
salió a cortar un balón con muchísima fuerza y en un choque muy violento las imágenes fueron verdaderamente más que elocuentes. Hubo una fractura en una de sus piernas que obviamente automáticamente descartó al arquero en ese momento para disputar esta Copa del Mundo con Canadá. Una pena para él porque el seleccionado canadiense volvía a disputar un mundial después de 36 años. Vamos ahora con un jugador japonés, con Yuta Nagayama. El defensor del Huddersfield inglés había sido convocado en la lista definitiva de Japón, estaba entre los 26 seleccionados para jugar esta Copa del Mundo, pero terminó saliendo de la misma al sufrir una grave lesión en el tendón de Aquiles. Lamentablemente para él, no solo se va a perder esta competencia, la Copa del Mundo que se juega cada 4 años, sino que también se va a estar perdiendo todo el primer semestre del siguiente 2023. Vamos ahora con Chris Richards, jugador de los Estados Unidos, otro defensor del país norteamericano que lamentablemente se queda afuera del Mundial de Qatar. Ya había hablado anteriormente de Miles Robinson. El hombre del Crystal Palace de la Premier League no logró recuperarse a tiempo de una lesión en una pierna que le impide jugar desde agosto de este año. Se hizo todo lo posible para que pudiera estar en condiciones, por lo menos para disputar los últimos partidos de la fase de grupos. En principio, el primer partido no lo iba a jugar sí o sí, pero estaban haciendo, como dije, todo lo posible para que pudiera estar por lo menos convocado para esos últimos 2 compromisos. Sin embargo, no consiguió recuperarse a tiempo y quedó definitivamente afuera de la lista de 26. Y toca ahora hablar de un mexicano, de Jesús Tecatito Corona, el extremo del Sevilla con 71 partidos en la selección de México, uno de los más experimentados en el combinado nacional norteamericano. Sufrió la fractura del peroné y ligamentos en el tobillo izquierdo, una lesión que obviamente no le va a permitir disputar el Mundial de Qatar 2022. Si bien en un principio no se había descartado totalmente su convocatoria, finalmente la misma quedó desechada el martes 8 de noviembre, cuando el entrenador Gerardo Martino dio la lista preliminar, no la definitiva, pero sí la preliminar para los jugadores mexicanos que iban a ir al Mundial de Qatar. Jesús Corona no apareció en la misma y se explicó que no se había recuperado totalmente de su grave lesión. Y volvemos a Argentina para hablar de Giovanni Lo Celso, tercer futbolista del combinado nacional albiceleste que no va a poder jugar esta Copa del Mundo. Ya había hablado antes de Nico González y de Joaquín Correa. En el caso de Lo Celso, su lesión fue bastante antes. El mediocampista argentino, que hoy por hoy está jugando en el Villarreal de España, se lesionó el pasado 30 de octubre en el enfrentamiento de su equipo contra el Athletic de Bilbao por una jornada de la Liga Española. Sufrió un desprendimiento muscular en el isquio tibial de la pierna derecha y si bien se hizo todo lo posible, de hecho formó parte de la lista preliminar, lamentablemente Scaloni no pudo ponerlo a la lista de 26 definitiva, por lo que obviamente ya busca otros nombres para jugar en la mitad de la cancha. Y ahora vamos nuevamente a Alemania, cuarto jugador del país teutón que mencionamos en esta lista tras haber nombrado los casos de Florian Wirtz, de Timo Werner y de Marco Reus. En este caso vamos con Lukas Mecha, el centrocampista que era una pieza de recambio habitual para Hans Flick en el seleccionado alemán. Sufrió una lesión en la rodilla derecha durante un partido del Wolfsburgo, su actual equipo, ante el Borussia Dortmund, más precisamente el pasado martes 8 de noviembre, en la última jornada de la Bundesliga, y era uno de los jugadores que iba a formar parte de la lista de 26. Como dije, no era titular, pero claramente para Flick era muy importante. Ahora no podrá disputar este Mundial de Qatar. Y ahora vamos con un español que se lesionó hace bastante tiempo, Mikel Oyarzabal, el extremo de la Real Sociedad con 21 partidos y muy buen rendimiento en la selección española, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en marzo de este 2022. Aunque está cerca de completar su recuperación final, porque justamente los tiempos dan para que forme parte de la lista definitiva, no llegó a rehabilitarse y al no haber sumado minutos con su equipo, Luis Enrique ha decidido que ha quedado afuera del Mundial de Qatar. Una baja muy importante para una selección que quizás no tiene tantos delanteros con gol, y Mikel Oyarzabal le daba ese plus en el ataque y es por eso que seguramente se sienta en el transcurso de la competencia. Y muchos creían que esta lista no iba a terminar más. Bueno, finalmente ha llegado a su fin. Vamos con el último jugador de esta lista que no va a poder estar en el Mundial de Qatar. Estamos hablando de Aminé Harit, jugador de Marruecos. El mediocampista del Olympique de Marsella de Francia sufrió un esguince de ligamento cruzado en su rodilla izquierda, por lo que será una baja para su país en el difícil Grupo F. El jugador de 25 años se lesionó justo antes de que comenzara este Mundial e iba a ser parte de la lista de 26 definitiva para
para la selección africana. Sin embargo, el entrenador pierde una pieza muy importante en la mitad de la cancha, y es por eso que Amine Harit es el futbolista número 33 que no va a poder formar parte de este Mundial de Qatar.